Hola, hola. Vamos a continuar con la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya bastante avanzados en la lectura del volumen número 20. Al momento llevamos del volumen 1 al volumen 20, o del tomo 1 al tomo 20 de la Standard Edition, edición Amor-Ortu. Después de terminado este gran trayecto que me ha tomado casi 800 horas, no estoy seguro, más o menos es un cálculo. Desde el volumen 1 hasta el volumen 20, pienso comenzar con la lectura de la biografía oficial de Freud, comenzar también con la lectura de la obra de Melanie Klein, comenzar con la obra de Freud, pero en edición o en traducción de Luis López Ballesteros. Ya tengo la mayoría de estas obras, pero al día de hoy vamos a comenzar la lectura de un texto llamado simplemente Psicoanálisis. Las siguientes palabras, bueno, texto de 1926. Ajá. Las siguientes palabras serán del doctor James Strachey o Strachey, eh, describiendo justo la historia, la función, el objetivo del doctor Sigmund Freud al escribir este texto. Están viendo en pantalla la primera edición, datos sobre ediciones en alemán, ajá, traducciones al castellano llevadas a cabo por Ludovico Rosenthal. Dice el doctor James Strachey: la decimoprimera edición de la Enciclopedia Británica, publicada en 1910-1911, no contenía referencia alguna al psicoanálisis. Luego de la Primera Guerra Mundial, en 1922, apareció la conocida como 12ª edición, consistente en la anterior más tres nuevos volúmenes, entre comillas, y tampoco en ella se hacía alusión a aquel tema. Poco después se decidió publicar una 13ª edición que habría de constar una vez más de la 13ª y tres, entre comillas, nuevos volúmenes suplementarios, solo que estos últimos serían diferentes de los que compusieron la 12ª edición. En esta oportunidad se estimó necesario incluir un artículo sobre el psicoanálisis y la colaboración fue solicitada al propio Sigmund Freud. Sin duda a este le alegró, es decir, a Freud le alegró este pedido, ya que la Enciclopedia Británica ocupaba un cálido sitio en su corazón. Mientras preparaba Tótem y Tabú, le escribió a Ernest Jones, otro alumno suyo y su biógrafo oficial, el 24 de febrero de 1912, dándole la lista de todas las fuentes autorizadas que había consultado y al final decía con evidente orgullo: ahora hasta estoy en posesión de la Enciclopedia Británica, 11ª edición, 1911. Y siempre estaba ávido por consultarla. Recordemos, la Enciclopedia Británica era, digamos, el equivalente para Freud, tiempos distintos, de Wikipedia, de Internet mismo. Ajá. No había esta tecnología que nos permite al día de hoy compartir su obra. Era, digamos, como una de las maravillas de la civilización, la enciclopedia. Libros, colecciones de libros con los temas más diversos e incluidos los temas más importantes de la actualidad científica, cultural, tecnológica en tiempos de Freud. Imagínense algo así, que lo invitaran a formar parte de este registro tan genial. Ujú. Perdón, Strachey. Además, ya en 1924 había escrito un largo artículo sobre el psicoanálisis para una compilación en dos volúmenes publicada por los editores de la Enciclopedia Británica bajo el título eh, Estos años memorables, cómo se fue forjando el siglo XX según el relato de muchos de sus hacedores. De hecho, este largo escrito ya lo tenemos leído. Breve informe sobre psicoanálisis. Ajá. Se los dejo en la descripción de este video, ¿vale? Pero veo que me he saltado la nota a pie de página número 1. No me fijé, la verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está.
Siempre estaba ávido, es decir, tenía muchas ganas, le gustaba mucho a Freud consultar la enciclopedia británica. Ajá. Al respecto de la nota 1, dice en 1924, al cumplir Sándor Ferenczi, otro alumno de Freud, 50 años de edad, Freud le regaló una colección de la 11ª edición, es decir, era un artículo muy querido por Freud y se lo regalaba también a sus discípulos más cercanos. Ajá. Continúa el texto. Aquí me quedé, ¿no? Aquí está. No, aquí me quedé. Había transcurrido un breve lapso desde la publicación de la 13ª edición cuando se vio la necesidad de producir una edición totalmente nueva de la obra en su conjunto. Hubo un intento de reemplazar el artículo de Freud por otro diferente, pero gracias a los esfuerzos juntos o aunados de Ernest Jones y del propio Freud, la idea se frustró, de modo tal que se lo dejó inmodificado en la 14ª edición y en todas las subsiguientes. Me pregunto, ¿por qué? ¿Quién y por qué querían reemplazar, sustituir el artículo de Freud? ¿Por qué? Vamos a ver. No obstante, cuando en 1934 salió a la luz el original alemán de este trabajo, se comprobó que desde el principio se habían introducido en la edición inglesa cierto número de cambios pequeños pero no intrascendentes, es decir, pequeños e importantes. Por ejemplo, el título del artículo, que en el original era Psicoanálisis, en esa versión aparecía como Psicoanálisis, Escuela Freudiana. Ahorita leo la número 3. Una referencia poco halagueña o poco bonita a Jung y a Adler había sido eliminada y se habían insertado subtítulos que no parecen contribuir a que se siga el hilo de la argumentación de Freud. Es decir, Freud escribió cosas un poco desagradables. Ahí lo felicito a usted, doctor Freud. Al menos este canijo se lo merecía, con justa razón. Al respecto de Adler, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Adler es Adler. Eh, lo que sí es que los ataques de Jung hacia Freud no estaban justificados. No tenían pues mucha razón de ser. Y Adler básicamente se siente menos al momento de querer compararse con Freud. Ajá. Y no era tanto culpa de Freud, sino del mismo Adler. Ajá. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta ahí. Al menos Jung ganó un lugar en la psicología, Adler no tanto. Y esto lo digo como profesional en la psicología. Ajá. No existe al día de hoy, hasta donde yo conozca en México, escuelas de psicoanálisis adleriano. No. De hecho, hasta donde sé, Adler mismo se pierde en la historia. Alfred Adler. Ajá. Pero, nota número 3 sobre la escuela freudiana. Ajá. Cabe señalar que las reimpresiones de la Enciclopedia Británica, que aparecieron luego, es decir, después de 1953, se restauró el título primitivo, es decir, solamente psicoanálisis. Ajá. Continuamos para terminar esta introducción y empezar con el texto de Freud. Para nuestros presentes propósitos, hemos creído que lo mejor era volver al original alemán, tal como fue preparado por Freud, indicando en notas a pie de página las más importantes eh, diferencias, con respecto de la versión publicada en la Enciclopedia Británica, James Strachey o Strachey. Ajá. Comenzamos con el texto del doctor Sigmund Freud. Dice: puesto que el psicoanálisis no fue mencionado en la 11ª edición de la Enciclopedia Británica, es imposible limitarse aquí a exponer sus progresos desde 1910. El tramo de la historia que presenta mayor interés e importancia se sitúa en el periodo anterior a 1910, ¿vale? Nota a pie de página número 1, dice el traductor. Este párrafo fue omitido en la Enciclopedia Británica. Ello es explicable porque la contribución de Freud
había de aparecer en uno de los 3 volúmenes suplementarios en 1926, cuyo único objeto era actualizar la 11ª edición de 1910-1911. Ok. Mm, Prehistoria, se entiende que prehistoria del psicoanálisis. Entre 1880 y 1882, el médico de Viena, doctor Joseph Breuer, que nació en 1842 y murió en 1925, ideó un nuevo procedimiento para liberar de sus variados síntomas a una muchacha enferma de histeria grave, neurosis histérica. Vislumbró que podían tener éxito vislumbró, Breuer vio que podían tener algún nexo, alguna relación con las impresiones recibidas en una época plena de emotividad a causa del cuidado de su padre enfermo. Es decir, el papá de esa paciente enferma, la paciente se encarga de cuidarlo y cuando el padre muere, tiempo después, la mujer enferma de una histeria grave. El caso de Ana O. Se los dejo en la descripción. Ajá. Breuer siguió, pues, esa vislumbre y movió a la paciente en estado de sonambulismo hipnótico, es decir, hipnotizando a la muchacha, a buscar en su recuerdo aquellos nexos y a revivir las escenas patógenas. Patógeno quiere decir que da luz, que crean que son motivo de una enfermedad. Ajá. En medio de un desinhibido desarrollo de afectos. Y aquí le recuerdo, la enfermedad era la histeria. Hoy ya no existe. No que se hayan curado las histéricas o los histéricos, sino que ya no es reconocida por los cuerpos médicos. Eso no quiere decir que la histeria no exista, simplemente ellos no la ven. Ajá. Pero eso es lo hermoso también de la humanidad, que el lenguaje trasciende a la medicina y la medicina no es el único sostén de la cultura. Regresamos al texto. Toda vez que en ella lo hacía, el síntoma desaparecida. Perdón, toda vez que ella lo hacía, la paciente hacía esto, revivir las escenas en medio de un desinhibido desarrollo de afectos. Recordemos que Breuer, no fue Freud, fue Breuer quien llamó a esto catarsis. Y, seamos estrictos, la catarsis de Breuer solo se podía llevar a cabo mediante la hipnosis. Muchos profesionales de la psicología en México llaman catarsis simplemente al hecho de la expresión emocional. Ajá. Es decir, si yo lloro, es catártico. Si yo canto, es catártico. Si yo me enojo, es catártico. Ajá. Si yo juego fútbol, es catártico. No, al menos no de acuerdo a, mm, no de acuerdo a la historia del psicoanálisis, no de acuerdo a el empleo que Breuer hizo de la hipnosis. Breuer, no Freud. Freud trató de seguirlo, pero descubrió que Freud mismo era un pésimo hipnoterapeuta. No podía meter en estado hipnótico a sus pacientes, a todas sus pacientes o todos sus pacientes. Ajá. Ahorita continuamos. Toda vez que ella lo hacía, la paciente, esta paciente, Ana O, el síntoma desaparecía de manera permanente. Por este tiempo no se habían publicado aún los trabajos de Charcot y de Pierre Janet acerca de la génesis de los síntomas histéricos. Génesis, origen. Ajá. Los hallazgos de Breuer fueron por entero independientes de esas incitaciones o esas líneas de pensamiento de Charcot y de Pierre Janet. Ajá. Que por cierto, viendo la historia del psicoanálisis en México, descubro que Pierre Janet vino a México acusando a Freud de haber robado sus ideas. Pierre Janet. Luego sigo documentándome, pero me pareció un dato interesante. Continúa el texto. Mm, pero no siguió adelante. Breuer se me desconectó la computadora. Estaba yo leyéndoles sobre Breuer
Pierre Janet. Pero Breuer, dice el texto, no siguió adelante con su descubrimiento. Pasó algo. Ahorita a ver, a lo mejor Freud nos dice qué pasó. Solo 10 años después, un decenio después, lo retomó con la colaboración de Sigmund Freud. No sé por qué Freud habla en tercera persona, pero continuamos. En 1895, ambos autores publicaron un libro, Estudios sobre la histeria. Se los dejo en la descripción, así como este texto. Bueno, en aquellos tiempos cuando grabé Estudios sobre la histeria, no ponía el texto, lo leo todo, ¿vale? Pero lo pueden escuchar. Dice el texto que exponía los hallazgos de Breuer y procuraba explicarlos mediante la teoría de la catarsis. Adoptaba Breuer la hipótesis de que el síntoma histérico nacía porque la energía de un proceso anímico era apartada de su procesamiento consciente y guiada a la inervación corporal, es decir, en otras palabras, conversión, de acuerdo a las palabras técnicas usadas por médicos en 1895. Ajá. Conversión, inervación corporal, quiere decir el cuerpo toma la energía que viene del proceso anímico. Ajá. Lo voy a poner así, de acuerdo al texto. La emoción, al no tener una salida, al no ser reconocida tampoco como o procesada conscientemente, llegaba y tomaba el cuerpo. Ajá. Llegaba y se manifestaba a través de síntomas histéricos, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo el estudio de estudios sobre la histeria, la lectura, se las dejo en la descripción, porque la histeria era un fenómeno médico, ya no lo es, ahora trasciende a la medicina, fascinante. Ajá. Continuamos con el texto. El síntoma histérico sería entonces un sustituto de un acto anímico interceptado, es decir, tengo una emoción, tengo un pensamiento, tengo una fantasía, pero yo mismo la corto y de repente esa energía queda libre y se apodera del cuerpo. Ajá. Y una reminiscencia de su ocasionamiento. Me llama la atención esta palabra, me parece una palabra muy elegante y hermosa, pero yo casi no la ocupo. De hecho, mi experiencia, reminiscencias, la he escuchado en las canciones de Julio Jaramillo, pero esa palabra casi no la uso. Reminiscencia, Aquí está la definición de reminiscencia, hecho de venir a la memoria lo que está lejano en el tiempo o casi olvidado. venir a la memoria, podemos decir un recuerdo, ajá. Un recuerdo de su ocasionamiento, de su origen, ajá. El síntoma, ujú. Síntoma histérico, es decir, imagínense esta lógica, un recuerdo toma posesión del cuerpo. Lo estoy poniendo casi, casi como una posesión espiritual, como una posesión satánica, pero no es del diablo, es de nuestro recuerdo. ¿Me explico? Y esto a través de algo que en tiempos de Freud era abordado por la medicina, el síntoma. Ajá. Continuamos. La curación, sostenían Breuer y Freud, se producía mediante la liberación del afecto mal guiado, es decir, aquello que no quisimos reconocer y procesar conscientemente, voluntariamente, y su descarga por vías normales, que también esta es una palabra técnica que usaron Freuer y Freud, Freuer y Freud, Breuer y Freud. Estoy jugando con los nombres. Esa es una palabra técnica que quería decir soltar la emoción. Ajá. Descarga por vías normales. Por ejemplo, alguien me hace enojar, yo me trago ese enojo, no lo actúo, no digo nada, no le echo ni siquiera una mirada fea, nada, simplemente, acumulación tras acumulación tras acumulación del afecto
me lleva, por ejemplo, a una histeria. De repente tengo un dolor no sé por qué. Me duele la cabeza, me duelen los dientes, me duele una pierna, me duele el brazo. Y no sé por qué. Voy con el médico me revisa, que recordemos, el psicoanálisis nace de la medicina. Freud y Breuer, eh, los dos eran doctores, médicos, ajá, y se dedicaban a atender pacientes. En los tiempos en los cuales la histeria, la neurosis, la obsesión formaban parte de sus manuales diagnósticos, de sus cuadros clínicos. Ajá. Entonces, en ese momento no importaba nada, simplemente yo les llevo un dolor a los doctores, me duele el brazo o no lo puedo mover, lo tengo anestesiado. Mire, me atraviesan el brazo con una aguja quirúrgica, con un aparato limpio y a mí no me duele. Ajá, anestesia, histérica. ¿Por qué? Porque los médicos revisan el brazo, revisan el cuerpo, la anatomía, la fisiología y no encuentran ningún problema en el cuerpo. La histeria, la neurosis representa una imposición contundente de una lógica que rebasa la anatomía, que va más allá de lo que en esos tiempos y aún ahora los médicos consideran que es posible médicamente. Entonces, tengo una emoción que para esos momentos no importaba. Después de todo, una emoción es una emoción y el cuerpo es el cuerpo. El cuerpo duele porque el cuerpo avisa de algo mal en el cuerpo, ¿no? Es una lógica bastante sencilla. Si me duele la mano, los médicos me revisan y, tiene una herida, la voy a curar. Antiséptico, antibiótico, ya. Ajá, no tendría por qué doler después de haberse curado. Pero los histéricos presentan a los doctores un desafío porque se empiezan a manifestar dolores que no tienen una causa en el cuerpo, una causa orgánica, una causa, digamos, desde la lógica anatómica. Si algo duele es porque el cuerpo está avisando de algo mal. Ajá. Pero estos dolores poco a poco llevan primero a Breuer a hipnotizar a aquella muchacha, Anao, descubrir que la misma muchacha propone hablar y cómo, mediante el habla, la muchacha hipnotizada va quitándose sus síntomas, esos dolores, esas anestesias, conforme ella hipnotizada va hablando del origen de esos dolores. Ajá. Les decía, por ejemplo, descarga por vías normales. Yo mencioné un coraje, un enojo acumulado. No está mal enojarse, pero digámoslo así, tampoco está mal llorar, estar triste, sentir culpa, sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque son afectos que todos tenemos. Por supuesto, esto no es, esto no sirve, nombrar a los afectos, nombrar a las emociones, que también voy a incluir al amor, como normales, no quiere decir que con eso los vamos a sentir, que con eso nos vamos a dar permiso de enamorarnos, de odiar o de estar felices o enojados. Ajá. Resulta que la gente evita sentir y mostrar sus emociones. Ajá. Por razones bastante lógicas, de hecho. Pero en la medida que Breuer hipnotiza a su paciente y ésta empieza a apropiarse de sus emociones, las empieza a manifestar hipnotizada, la paciente va curándose, entre comillas, va quitándose de sus síntomas, que es una cosa distinta a dejar que nuestras emociones se manifiesten. Ajá. Dejar o abreaccionar nuestras emociones. Esto quiere decir
Yo me doy permiso de enojarme, yo me doy permiso de estar triste, de llorar, de reír, de sentir placer o dolor, dependiendo de las situaciones. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. El tratamiento catártico de Breuer proporcionaba notables resultados terapéuticos, pero no eran duraderos ni independientes del vínculo personal del enfermo con el médico. Es decir, la hipnosis era un estado, al menos en Breuer, en la terapia de Breuer, en el tratamiento médico de Breuer, sería más apropiado decir, era un estado artificial, es decir, la paciente solita seguía sin darse permiso de sentir. Hipnotizada, ella se permitía sentir. ¿Me explico? Por eso, cuando Breuer se enamora de su paciente y la paciente se enamora de Breuer y Breuer estando casado sale corriendo de la presencia de la paciente, la relación terapéutica se echó a perder. Breuer se espantó al máximo cuando la paciente, una mujer joven y bella, le dice, bueno, con otras palabras, ¿qué pasó, doctor? ¿Está usted muy solito y muy guapo? Venga, chepa acá. Y Breuer sale corriendito. Ay, nanita, mejor me voy con mi mujer, mejor me voy con mi esposa. No fue literalmente así, pero es un abordaje, una descripción muy, muy superficial de lo que ocurrió con Breuer y Anna O. Breuer no era psicoanalista. Estudios sobre la histeria fue un estudio, fue una aproximación de Freud con Breuer, la hipnosis, a una, ¿cómo decirlo? Una descarga anormal. Es decir, tras esta palabrita se esconde el permiso que nos damos de sentir y de hacer conforme a nuestros sentimientos, cosa que también está cancelada, está condenada para el día de hoy. Véase trastorno límite de la personalidad. Ajá. Véase también déficit de atención con hiperactividad. A estos cuadros clínicos actuales se les condena como muy intensos. Ajá. Cuando realmente la emoción es de mí para mí. Si yo me doy permiso de llorar, no es porque yo sea intenso. Aunque yo esté llorando porque hoy amaneció nublado, me dieron ganas de llorar. ¿No puedo llorar? No. De acuerdo a ciertos abordajes de la psiquiatría moderna. Ajá. En cuanto a esto de acá también es importante, procesamiento consciente. Breuer, en estudios sobre la histeria, hace la mención de estados hipnoides. Lo que Breuer pensaba era como que la paciente se autohipnotiza, como que pasa algo así. Y Freud, todavía sin ser psicoanalista, Freud desde la medicina anota todo, lo estudia, lo observa. Y pasa algo muy curioso con Freud después de estudios sobre la histeria. Ahorita voy a regresar al texto para continuar. El tratamiento catártico proporcionaba notables resultados terapéuticos, voy a repetir esto, pero no eran duraderos ni independientes del vínculo personal del enfermo con el médico. Freud, quien más tarde prosiguió solo con estas indagaciones, modificó su técnica empleando el método de la asociación libre en lugar de la hipnosis. Asociación libre es muy sencilla y al mismo tiempo imposible. Muy sencilla porque es bien fácil de describir. Un psicoanalista no va a llegar y no va a tratar de hacerte el bien. No va a tratar de guiar tu discurso para que él o ella escuchen de ti lo que quieren escuchar. Por ejemplo, he dejado de beber. Por ejemplo, he dejado a mi esposa o a mi esposo. Ya no soy codependiente. Ya no tengo TDA. No. El psicoanalista, la psicoanalista, simplemente
te escucharán. Hable. Oiga, pero, por ejemplo, soy alcohólico, tengo TDA, tengo, tengo una parálisis, estoy deprimido, tengo un duelo por X, Y o Z. Continúe. Esto no me está gustando, mejor me voy. Bueno, adelante, ahí está la puerta. Ajá. Por poner un ejemplo, esto de asociación libre es la total libertad de hablar, de hacer. Por supuesto, el psicoanalista no va a dejar que una persona llegue y se lo agarre a cachetadas, ¿no? No va a llegar y simplemente eh, dejar pasar un bla, bla, bla. ¿Es libre de hablar? Ah, bueno, en mi libertad quiero decir bla, bla, bla. Ok, ¿es todo? Sí, es todo. Bueno, son 500 pesos. En México, por ejemplo, ¿no? Oiga, pero me está cobrando 500 pesos por decir bla, bla, bla. No, estoy cobrando por mi tiempo. Si usted quiere decir bla, 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 es libre. Págueme y váyase. No le voy a pagar, bueno, entonces no lo recibo. Adelante, afuera. Me explico. Hay una total libertad que implica también una total responsabilidad de quien habla. Les recomiendo mucho no solo los videos pasados, pueden los luego ejercer el análisis, donde Freud hace una descripción sencilla y magistral de lo que es la relación analítica, sino también, eh, híjole, los textos sobre técnica analítica, asociación libre, es literalmente la instrucción, dígalo todo, hable libremente. Tarde o temprano, en el momento en el cual yo, en el análisis, me doy permiso de hablar, yo mismo, lo voy a decir de manera figurada, no es literal, me voy a encontrar con mis demonios. Yo mismo me voy a tropezar, digámoslo así, con mis traumas, pero no nada más en que, ay, cuánto daño me ha hecho el mundo. No, cuánto daño yo también he hecho. Ajá. Pero eso, para que Freud llegara a eso, ahorita lo dice el texto muy fácil. No está mencionando Freud la interpretación de los sueños. Texto magistral que se los dejo en la descripción, texto que da origen al psicoanálisis como tal. Ajá. No recuerdo que, por ejemplo, en el volumen 3 que hay una transición. Estudios sobre la histeria es el volumen 2 de las obras completas de Sigmund Freud, edición normalizada, la Standard Edition. Ajá. Volumen 2, estudios sobre la histeria. Volumen 3 son escritos prepsicoanalíticos, es decir, todavía no está, el psicoanálisis está en formación. En el volumen 3 todavía vienen artículos de corte neurológico de Freud, pero poco a poco se va dibujando algo que se manifiesta de forma concreta y magistral en la interpretación de los sueños. Les dejo también toda la interpretación de los sueños y les voy a dejar el volumen 3. A mí no me gusta tanto, pero ahí está. Volumen 3 de las obras completas de Sigmund Freud. Entonces, interpretación de los sueños. Ahí Freud introduce la asociación libre. Creó Sigmund Freud el nombre de psicoanálisis, que en el curso del tiempo cobró dos significados. Hoy el psicoanálisis significa o designa un método particular para el tratamiento de las neurosis. Y número dos, la ciencia de los procesos anímicos inconscientes. Esta palabrita
para que vean cómo la humanidad es curiosa. Freud ganó la inmortalidad al darle un significado específico a esa palabra. Por ese acto, el significado que Freud le dio a la palabra inconsciente, Freud hizo historia. Freud, el nombre Sigmund Freud, pasó a ser recordado en toda la historia de la humanidad. Por ese acto, darle un significado a una palabra, la figura de Sigmund Freud impera sobre la medicina, la psiquiatría y la psicología. Por no decir que le da un sentido particular a su obra, a su teoría, solo por un significado que dibujó con Breuer, pero culminó él solito. Interpretación de los sueños. En la descripción dice el texto que con todo acierto denomina también psicoanálisis como psicología de lo profundo. Es muy sencillo, queridas y queridos. Lo inconsciente es nuestra infancia. Mi propia línea de investigación, psicoanálisis del Estado, es por qué los estados o organizaciones sociales del mundo dependen enteramente de la idea de la población, del cuidado que le damos a los niños. Continuamos con el texto, queridas y queridos. Contenido del psicoanálisis, dice el texto. El psicoanálisis gana cada vez más partidarios como procedimiento terapéutico porque consigue en favor de los enfermos más que cualquier otro método de tratamiento. Pero eso no quiere decir eliminar los síntomas, queridas y queridos. Y también es importante, doctor Freud, no podemos al menos darle esa concesión para el año 2024. No digo que el psicoanálisis no funciona, pero lo que quiero decir es que el psicoanálisis señala otra dimensión de la relación de la humanidad con los doctores, con la medicina. Ahorita voy a limitarme a leer el texto. Seguramente habrá oportunidad de darle mayor contenido a mi propio comentario, pero dice el traductor en la Enciclopedia Británica en favor de ciertas clases de enfermos, en vez de eh, en favor de los enfermos. Ajá. Diferencias que ya el traductor nos había avisado. Permítanme, agüita. Mm. Dice el texto, su campo de aplicación son las neurosis leves, histeria, fobias y estados obsesivos, además de formaciones del carácter, inhibiciones y anormalidades sexuales, donde obtiene considerables mejorías y hasta curaciones. Hasta. Es que, queridas y queridos, aquí un chisme entre nosotros, y no es tanto del psicoanálisis, es más bien de nosotros. Hay veces, no siempre, que podemos quejarnos de cosas que nos sirven, cosas que nos gustan, cosas y personas. Ajá. Yo mismo podría decir, no aguanto mi trabajo, guácala, ¿por qué tengo que trabajar? Pero lo cierto es que yo disfruto mi trabajo. Ajá. Simplemente lo digo. Pero el hecho de que yo diga algo no quiere decir que yo realmente lo sienta. Es una lógica muy humana. Podemos decir, es que miento. Podemos abordarlo así. Pero también hay veces que yo puedo llegar a mentirme a mí mismo. Y es muy sencillo. Puedo yo creer en mis mentiras. Puedo yo decirme algo a mí y sentir algo completamente diferente. Pero
yo quiero manejar frente a mí el discurso contrario. Por ejemplo, es que yo odio beber cerveza. Soy un alcohólico que ya no controla la bebida. Me duele, bueno, sí me duele físicamente porque pues el estado, digamos, en México lo llamamos cruda, es resaca, creo que en Estados Unidos le llaman, no sé cómo le digan en su país, pero es el estado que viene después de que nos pusimos una buena borrachera. Ajá. Y físicamente hay personas a las que les duele, pero la relación de los alcohólicos con el alcohol es una relación de amor y odio. Es una relación de que no toleran el alcohol y no pueden vivir sin él, cosa que se repite también con muchas relaciones de pareja. Pero en cuestiones, digamos, de la relación de la humanidad con sus propias formas de goce, es una relación complicada. Es una relación donde nos gusta mentirnos. Ajá, a todos. Eso no excluye a los psicoanalistas. ¿Que creen que somos santos? Pues no, no lo somos. Dice el texto, ya esto ya lo leí, su influjo del psicoanálisis sobre la demencia precoz, esquizofrenia, y la paranoia es dudoso. Ay, doctor, es que luego vino Lacan. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta ahí, pero en tiempos de Freud, en la práctica de Freud, Freud no recibía esquizofrénicos ni paranoicos. Ajá. Freud no. Otros analistas sí. No solo en la historia del psicoanálisis, sino en los primeros momentos del psicoanálisis. Ajá. Dice el texto, en circunstancias favorables puede dominar también depresiones graves. Fíjense, depresiones. La depresión tiene una larga historia dentro de la cultura y debo señalar como profesional en psicología, una tristeza no es depresión. Para que se pueda diagnosticar una depresión hay criterios diagnósticos. La depresión, en sentido estricto, es obra y responsabilidad de la psiquiatría, no de nosotros. Yo puedo estar triste, ustedes pueden estar tristes, podemos todos estar muy, muy tristes, tener los peores pensamientos del mundo, pero es una tristeza, hasta que no venga un diagnóstico y diga, ahí hay depresión. Y cuando un psiquiatra hace eso, es responsabilidad de él o de ella saber qué van a hacer con eso. Continuamos. En todos los casos plantea grandes exigencias tanto al médico como a los enfermos. Al médico le requiere haber adquirido una formación particular y ahondar, investigar a profundidad en cada enfermo durante mucho tiempo. Y a estos, a los enfermos, considerables sacrificios materiales y psíquicos. Por ejemplo, es que mi pareja ya no me habla. Es que viví aquí, que bla, 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 20 años con ella. Pues sí, y no le va a hablar, ¿eh? No me diga eso, doctor. No le va a hablar. No le voy a dar esperanzas cuando parece un caso perdido. Parece, puedo estarme equivocando, pero al fin y al cabo, también usted no es inocente porque ya me dijo que bla, 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 bla. Entonces, si no le habla, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sacrificar la esperanza puede ser lo más necesario y lo más difícil para un corazón dolido. Besos, queridas y queridos, crezcan con el amor, no se apaguen. Dice el texto, pero en la mayoría de los casos recompensa todos estos empeños. Por cierto, el psicoanálisis no es una cómoda panacea para el sufrimiento psíquico. Cito, tutto, iucunde.
italiano, para que veamos la cultura de Freud, maldita sea. Véase Aulio Cornelio Celso de Medicina. Esculapio dice que es deber del médico curar en forma segura, rápida y agradable. Seguro, rápido y agradable. Al contrario, ajá, solo su aplicación permitió esclarecer las dificultades y los límites con que tropieza la terapia de esas afecciones. Rápido, seguro y agradable, dice Freud. No, no es ni rápido, ni seguro, ni agradable. ¿Por qué? Tú dirás, querido paciente, tú dirás, querida analizante, pero si les digo algo, como analizante, es algo que uno aprende a disfrutar. No el contacto con el analista, el contacto con los propios demonios, el contacto con el propio dolor, el propio, no el que viene de afuera, el que me viene por estar vivo. Ajá. Por eso les digo, crezcan con el amor, porque el amor tanto duele como educa. El amor. Repito, continúo con el texto. Por el momento, en 1926, solo en Berlín y Viena existen instituciones privadas que hacen accesible el tratamiento analítico para la población trabajadora, carente de recursos. Nota número 4. En la Enciclopedia Británica, esta oración fue trasladada al final del artículo. Ay, gracias, traductor, qué bonito. Continúa Freud. El influjo terapéutico del psicoanálisis descansa en la sustitución de actos anímicos inconscientes por otros conscientes y no tiene más alcance que el que ello implica, repito, y no tiene más alcance que el que ello implica. Es decir, diablos, ¿qué se cayó? Sustitución de algo que yo no quiero reconocer en mí por algo que sí. Es muy sencillo, queridas y queridos. De hecho, aquí las palabras se vuelven un poquito engañosas. Por ejemplo, ¿por qué está usted enojado? Yo no estoy enojado. ¿Me explico? ¿Por qué está usted tan triste? Yo no estoy triste. No estoy triste. Y ¡fum! Viene el llanto. A veces lo más obvio, lo más cercano a nosotros es lo que no queremos ver, nuestras emociones. Y es más, a veces ustedes, sin ninguna preparación en psicología, en medicina, en psiquiatría, simplemente de ver a la otra persona, saben mejor que él o ella lo que él o ella están atravesando, lo que él o ella sienten. ¿Por qué? Porque su cuerpo se los dice, el de ellos, el de ellas. Y ustedes interpretan, tú estás triste, tú estás enojado, mejor ni te hablo porque hasta me puedes agredir. Mejor me voy por allá. Ajá. Y entonces nos acercamos a una de las máximas del psicoanálisis. Todo es inconsciente en un sentido afectivo, en un sentido anímico. La mente para el psicoanálisis es inconsciente, toda ella. Nos aproximamos a eso que es la mente humana a tientas, todos, como ciegos, como buscando ver con los dedos. ¿Me explico? Como que esto parece una mano. Ajá. Esto parece un vaso. Esto parece un lápiz. Ajá. Parece. ¿Por qué? Porque no lo estoy viendo, lo estoy tocando.
Y poco a poco nos vamos dando cuenta de cosas. Ujú. Ahorita regresamos al texto. Esa sustitución se promueve venciendo resistencias, la sustitución de lo inconsciente por lo consciente. Se vencen resistencias internas en la vida anímica o emocional del enfermo. El futuro juzgará probablemente que el valor del psicoanálisis como ciencia de lo inconsciente supera en mucho a su valor terapéutico. Pues sí, de hecho sí. Al menos yo lo identifico así, querido doctor Freud. El valor terapéutico no lo puedo yo señalar, no por inútil el psicoanálisis como una terapia psicológica, sino porque el psicoanálisis, al menos para mí, en mi experiencia, fue un vacío en el cual yo pude alimentarme, yo pude crecer con ese vacío, pero esa es mi experiencia, no la de todos. Hay compañeros de formación de mi mismo instituto psicoanalítico que se dedicaron después del psicoanálisis a la religión, a crear sectas, a otras disciplinas, uno se hizo chef, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ese vacío yo he hecho otra cosa. Ujú. Ahorita regresamos al texto. El psicoanálisis como psicología de lo profundo considera la vida anímica desde tres puntos de vista: el dinámico, el económico y el tópico. Ahorita vemos qué es eso. Para mucho mayor detalle, la interpretación de los sueños y el texto de Freud, lo inconsciente, se los dejo en la descripción. Bajo el primer aspecto, el dinámico, reconduce todos los procesos psíquicos, sin importar de la recepción de estímulos externos, al juego de unas fuerzas que se promueven o inhiben unas a otras, se conectan entre sí, entran en compromisos, etc. Todas esas fuerzas poseen originariamente la naturaleza de las pulsiones. Les dejo pulsiones y destinos de pulsión. Vale decir, de origen orgánico. Ah, mira qué bien. Se destacan por una grandiosa capacidad del cuerpo o somática, con pulsión de repetición, y hallan su subrogación psíquica o su sustitución en representaciones investidas afectivamente. Aquí, queridas y queridos, Freud hace un maravilloso resumen de varios trabajos. Pienso por esta palabra más allá del principio de placer, donde Freud habla a profundidad también de las pulsiones. En este texto, más allá del principio de placer, Freud introduce la pulsión de muerte y la contrasta con la pulsión sexual, con la necesidad sexual. La pulsión de muerte es muerte a la especie, no a mí. También la llama Freud pulsión narcisista o la necesidad de cuidarnos del mundo, que por supuesto va en contra de la necesidad de amar, de reconocer al otro como importante. Besos, doctor Freud. Y sin duda les dejo también para que ustedes escuchen todo, pulsiones y destinos de pulsión, todo más allá del principio de placer en la descripción de este video. Ajá. Continuamos. La doctrina de las pulsiones es para el psicoanálisis sin duda un ámbito oscuro. El análisis de las observaciones lleva a establecer dos grupos de pulsiones: el de las llamadas pulsiones yoicas, cuya meta es la autoconservación. Yo las llamé narcisistas, creo que no fue Freud, ahorita es algo que se me ocurre. Yoico, autoconservación, y el de las pulsiones de objeto, que tienen por contenido el vínculo con el objeto, es decir, la construcción del lazo social, porque reconozco en el otro, en el objeto, algo importante para mí. Ajá. El amor y también el odio, por cierto. Dice el texto: en cuanto a las pulsiones sociales, no se les reconoce carácter elemental e inderivable. Es decir, como tal, no podemos señalar una pulsión social. No hay una necesidad innata por buscar a un semejante. Para eso tenemos que construir dentro de nosotros la importancia que podemos darle a otro. Regresamos al texto, es decir, en otras palabras,
no todos tenemos la capacidad de amar. Suena fuerte, pero es, digamos, una hipótesis que se puede poner a prueba, hablando de falsacionismo, querido Karl Popper. Es ahorita estamos hablando, digamos, de cuestiones técnicas. En cuanto a Freud usa la palabra pulsión, yo estoy haciendo la mención de afectos como un resultado de la pulsión, el amor y el odio. Ujú. Regresamos al texto. La especulación teórica permite conjeturar la existencia de dos pulsiones básicas que se ocultan tras las pulsiones yoicas y de objeto, manifiestas. El eros, que quiere alcanzar una unión cada vez más comprensiva, y la pulsión de destrucción, que lleva a la disolución del ser vivo. Miren, creo que estamos teniendo algunas discordancias, usted y yo, nos estamos separando, pero también es rico esta clase, digamos, de diferencias, querido doctor Freud. Continuamos con el texto. La exteriorización o manifestación de fuerza del eros es la llamada libido en el psicoanálisis. La consideración económica supone que los sustitutos o las subrogaciones psíquicas, los sustitutos mentales, las representaciones de las pulsiones están investidas con determinadas cantidades de energía o catexis y que el aparato psíquico tiene la tendencia a prevenir una éstasis, un detenimiento de esas energías y mantener lo más baja posible la suma total de las excitaciones que gravitan sobre él. Ay, qué feo, qué feo párrafo, perdone, doctor Freud, pero básicamente Freud está aquí en lo que estoy subrayando, lo dejo en pantalla mientras tomo agüita. El principio dinámico conocido como el principio de placer. Es decir, vamos a buscar activamente las cosas que nos gustan, huiremos de las que no nos gustan y vamos a procurar, en la medida de lo posible, estar tranquilos con ese vaivén. Quiero, no quiero, quiero, no quiero, quiero, no quiero. Ajá. Y en medio de ese ir y venir, buscar un equilibrio. Eso es la vida humana. Principio de placer. Lo dejo en la descripción, queridas, queridos. Tomo agüita. Salud. Mm. Esto es también lo mágico de Freud. Aparato psíquico. Ajá. Cantidades de energía. Por eso también, queridas y queridos, al menos yo y solo yo, creo que Lacan no hace algo así. Me aproximo a la palabra pulsión desde un punto de vista energético. Lo llamo también potencial. Pulsión, potencial. Y esto viene del cuerpo orgánico. Ajá. Entonces, después de este trago semi amargo de cositas técnicas, palabras técnicas, vamos a avanzar. El decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer-displacer. Automáticamente. Relacionándose de algún modo momento, creo que no leí la nota 5. No la voy a leer, simplemente voy a avanzar. Las tienen en pantalla, bla, 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 manuscrito original. Ay, gracias. Repito, el decurso, otra palabra para esto. Ah, mm, el proceso. No, el proceso de los procesos. No, no, no. La administración de los procesos anímicos es automática por el principio de placer-displacer, relacionándose de algún modo el displacer con el aumento de excitación y el placer con el aminoramiento de ella. Eso también lo discute usted, es decir, lo cuestiona en más allá del principio de placer. Creo que alguien me buscaba. No, no es nada. El curso del desarrollo. En el curso del desarrollo, el principio originario de placer que experimenta una modificación en virtud o gracias al miramiento por el mundo exterior. Es decir, yo como bebé quiero siempre, siempre, siempre lo que quiero y lo quiero ya. Ajá.
Pero con el tiempo me voy dando cuenta que desafortunadamente, si mi papá no come, se muere. Si mi mamá no va al baño, también se muere, como yo. Ajá. Entonces empiezo yo a descubrir que esos que tremendos, papá y mamá que tienen desafortunadamente una vida independiente de mis deseos, son importantes para mí. Ajá. Con esto es importantísimo. El bebé no tiene contacto sin papá o mamá o algún cuidador con el mundo exterior, porque el mundo exterior se los come. Si no cuidamos a los bebés mueren. ¿Por qué? Porque no pueden comer por sí solos, porque no pueden cuidarse por sí solos. Si dejamos a un bebé en la lluvia, el bebé no va a poder hacer nada frente a la lluvia. Si dejamos que, de hecho, cosas que ocurren todavía en un México salvaje, digamos, en un México apartado de las comunidades, en un México solitario, partes muy aisladas de mi país, donde todavía no solo niños, sino personas son devoradas, son comidas por animales salvajes, lobos, jaguares, etcétera, etcétera, etcétera. Osos. Ujú. Entonces, el hecho de que yo diga, mi papá y mi mamá tienen vida y pueden morir, estoy señalando el principio de realidad. Ajá. El mundo exterior no se refiere a la civilización humana, se refiere a niño en contacto con cuidadores. Por eso denomino a mi línea de investigación psicoanálisis del Estado. ¿Por qué? Para que existan cuidadores se necesita de todo lo demás. Ahí sí podemos hablar de economía, empleo, capacitaciones, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Regresamos al texto. Así, el aparato psíquico, la mente, aprende a posponer satisfacciones placenteras y a tolerar provisionalmente, momentáneamente, sensaciones displacenteras. Ajá. Posponer y tolerar. Esto es hipotético. No todos, y esto es importante, para que veamos por qué la neurosis sigue viva, a pesar de que los médicos, psiquiatras y psicólogos no la reconozcan. La neurosis sigue viva porque yo a mis 40 años puedo querer lo que quiero ya, ya, y no tolerar aquello con lo cual yo no estoy de acuerdo. Ejemplo, que yo me dé permiso de agarrarme a golpes con alguien con quien tuve un leve enojo al manejar. Es que te quiero matar. ¡Ah! Y ¡pum! Nos vamos a los golpes. Ajá. Yo con otro hombre en la calle. Ujú. Oh, es que ya sé, mi compañera de trabajo, bien guapa, pero ahorita no, porque, ¿por qué no? Porque esto y esto y esto y esto y esto. Ajá. Entonces, parte, digamos, de la madurez, parte del contacto con el mundo exterior es aprender cuándo, cómo, con quién y también saber decir que no. Y esto se lo debo al psicoanálisis, queridas y queridos. Ujú. Dice el texto, la consideración tópica concibe al aparato anímico como un instrumento compuesto y busca establecer en él los lugares donde se consuman los diferentes procesos anímicos. Es decir, en hablar de tópica es hablar de lugares. Ajá.
una organización. Freud propone la mente como una organización, donde incluso la base, el suelo, el piso, es, digámoslo así, un desorden. Lo voy a plantear así, hablando de el ello, hablando de lo... Es que hay división de lo inconsciente. Ahorita Freud está siendo como muy considerado. Hay textos sobre lo inconsciente donde se señalan, no me acuerdo, estoy tratando de recordar, pero básicamente el ello es la parte no organizada de lo inconsciente, la parte viva de lo inconsciente. Ajá. Regresamos al texto. De acuerdo con nuestras actuales intelecciones, el aparato anímico se articula en un ello. Les voy a dejar en la descripción de este video el yo y el ello. Portador de las mociones pulsionales, de los deseos inconscientes. Ajá. Un yo que constituye el sector más superficial del ello, modificado por el influjo del mundo exterior, papá y mamá, o cuidadores. Ajá. Y un super yo que proviene del ello, gobierna al yo y sustituye las inhibiciones pulsionales características de los seres humanos. También la cualidad de la conciencia posee su referencia tópica. Los procesos que tienen lugar en el ello son totalmente inconscientes. La conciencia es la función del estrato más externo del yo, es decir, también el yo es inconsciente, pero la conciencia es lo más alejado, lo más superficial del yo, destinado a la percepción del mundo. Esto es lo importante, y esto está contenido desde la interpretación de los sueños. Capítulo número 7. Ajá. Continuamos. Aquí caben dos pulsiones que debe superponerse, que debe suponerse que estas representaciones de carácter en extremo universal serían las premisas del trabajo psicoanalítico. Antes bien, estas dos representaciones son sus frutos más tardíos y susceptibles de revisión, del inglés open to revision. Nota número 6. En todos los aspectos se agrega en la Enciclopedia Británica. Continúa Freud. El psicoanálisis se apoya con seguridad en la observación de los hechos de la vida anímica. Por eso su superestructura teórica es todavía incompleta y se encuentra en un proceso de permanente transformación. En segundo lugar, no debe maravillar que el psicoanálisis, que en su origen solo pretendía explicar fenómenos anímicos patológicos, terminase por desarrollar una psicología de la vida anímica normal. Se obtuvo una justificación para ello cuando se halló que los sueños y las operaciones fallidas de las personas normales poseen idéntico mecanismo que los síntomas neuróticos. Es decir, Freud borró, así con mucho cuidado, la separación entre lo normal y lo neurótico. Es decir, entre una mente normal y una mente enferma en su propio tiempo. Ajá. Les dejo la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana en la descripción de este video. Ya me estoy cansando, permítanme. 2:54. Uy, caray, caray, caray. No estamos lejos. Este, aquí estamos. Estamos ya casi más de la mitad. Ya llevamos. Dice el texto. La primera tarea del psicoanálisis fue el esclarecimiento de las neurosis. La doctrina analítica de las neurosis descansa en tres pilares. Las doctrinas, número 1, de la represión, no depresión, represión. Ajá. En pocas palabras, el esfuerzo que yo hago en contra de mí mismo, de mis deseos, de mis fantasías, de mis pensamientos, sentimientos, etcétera. Por eso, Freud agrupa todo eso en moción pulsional. Ajá.
No lo veo, pero por ahí se abordó mociones pulsionales, es decir, aquello que yo puedo sentir, manifestar, señalar de mí como parte de mi cuerpo, parte de mis necesidades, lo que me empuja a mi cuerpo, mi deseo. Ajá. Entonces, las doctrinas de la represión, que también les dejo el texto, la represión en la descripción, las doctrinas de la importancia de las pulsiones sexuales y la doctrina de la transferencia. Número uno, hablando de la represión. En la vida anímica hay un poder censurador que excluye del devenir consciente, es decir, me quita conocimiento de mí mismo y del influjo sobre la acción a las aspiraciones que resultan desagradables. Es decir, fíjense, un ejemplo creo yo muy sencillo, difícil por su naturaleza, pero sencillo. Cuando yo era niño, mi papá me dice, no te toques ahí, mi papá, con palabras amables, tranquilo, no está enojado. Pero a mí me gusta tocarme ahí. Ajá. Pero papá es importante para mí. He aprendido que él me protege, él me cuida, él me da vida. Ujú. Papá, mamá. Entonces, yo voy a ceder, sacrificar eso que a mí me gusta, porque yo quiero que papá y mamá me quieran. Entonces, yo me aparto de mí. No es un fruto de un trauma porque mi papá me pegó, cosa que a veces sí ocurren en ciertos casos. Mi papá, por ejemplo, fue muy amable, pero hay casos donde ya te dije que no te toques ahí. ¡Pa! Mamá o papá, o el abuelo, los tíos, los hermanos. Ajá. Hay veces que las acciones son sumamente violentas hacia los más chiquitos. Ujú. Y acciones que podemos decir educativas. Ajá. Podemos llamarlas así, hay gente que los llama así, pero de todos modos, dentro de ese tipo de aproximaciones a la sexualidad infantil, al carácter infantil frente a la vida, el sacrificio se hace y la construcción de la importancia del otro también ocurre. La importancia del otro es, yo quiero a mamá o a papá, o ese otro me puede matar. Ajá. Al fin y al cabo, es una importancia alta, grave, fuerte. Ujú. Y con las palabras me puede matar, estoy describiendo no necesariamente un caso, sino una intensidad específica. Ujú. Continuamos con el texto. De estas, se dice que están reprimidas. Permanecen inconscientes. Cuando uno se empeña en que el enfermo se haga consciente de ellas, provoca una resistencia. Creo que esto es alemán, resistance. No sé, o francés tal vez. Continúa el texto. Sin embargo, o empero, tales mociones pulsionales reprimidas, que ahorita puse el ejemplo de la masturbación, pero puede ser básicamente todo. Por ejemplo, manifestaciones de ternura. Ternura, estoy hablando de papi, te quiero, mami, te quiero. Eso en determinados casos, con determinados padres, puede ser recibido a golpes. ¿Me explico? Mociones agresivas. Papi, papi malo. Ah, me estás pegando. ¿Quieres sentir lo que es un golpe, niño? ¡Bum! Ajá. Digo, han pasado muchas cosas desde la muerte de Freud y valdría mucho la pena hacer una investigación de lo que ocurre con los niños frente a sus, el texto dice mociones pulsionales.
lo que los niños hacen hacia los padres. ¿Qué les dicen? ¿Qué les piden? Ajá. Investiguen eso, más allá, digamos, de una conducta que los niños realizan, que podemos también entenderla como conducta, pero lo importante es esto. ¿Cuál es la intención de los niños? ¿Qué es lo que los niños quieren con sus actos? Por eso, la pulsión rebasa por mucho la palabra conducta, digamos, que les puedo mencionar, con una importancia central en la psicología. Por eso es importante la palabra pulsión por el potencial. No es lo mismo, papi malo, a reconocer, yo a mis 3 años quería matar a mi papá. Ajá. Ahorita puedo decirlo. Gracias a Freud, gracias al análisis, porque sentir eso a los 3 años por un padre amoroso, hacia un padre amoroso, es un cambio de mí hacia mí. Ajá. Regresamos al texto. Empero, tales mociones pulsionales reprimidas no siempre se han vuelto impotentes. En muchos casos consiguen procurarse influjo o influencia sobre la vida anímica a través de unos rodeos y las satisfacciones sustitutivas de lo reprimido, así alcanzadas, forman los síntomas neuróticos. Nota número 2 acerca de la doctrina de la importancia de las pulsiones sexuales. Que aquí, queridas, queridos, no se espanten, digo, ya hablé de masturbación infantil y esto no es nada malo. El cuerpo de los niños es de los niños, pero hay que introducirlos, digamos, a una dinámica en la cual tendrán que ser cuidados por alguien y al mismo tiempo ellos mismos, los niños, van a adquirir mayor poder sobre ellos, sobre sí mismos, y un poder también limitado hacia los demás. Ajá. No estoy hablando solo de una situación de control, estoy también hablando de una situación de ganancia de placer, hablando de la sexualidad humana. Y con humana me refiero a yo siendo chiquititos, yo siendo un niño. Ajá. Y cómo, conforme he ido avanzando en la vida, puedo ganar control sobre determinados procesos emocionales míos conforme yo hablo de ellos. Hablar. Herencia del psicoanálisis, no de unas psicoterapias, digámoslo así. No es que esto me dé salud mental. No. Me permite gozarme de mi trabajo, de mi vida, de mis alimentos. Regreso al texto, ¿vale? Hablando de la doctrina de las pulsiones sexuales. Por razones culturales, las pulsiones sexuales son más intensamente afectadas por la represión, pero es sobre todo en ellas donde esta última fracasa. Repito, acortando esto, culturalmente se nos va a pedir no sentir. Culturalmente, y esto es herencia del doctora Silvia Heiser Guerrero, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, lugar donde yo me formé como analista. No hay lugar para lo sexual en la sociedad. No hay lugar para la sexualidad en la cultura. No hay lugar. Lo sexual no tiene lugar en un mundo más allá de un tú y yo. Y a veces ni ahí. A veces ni ahí. Lo estoy reacomodando, queridos y queridas analistas del CIEL. Esto no quiere decir que desconozco o que no hago el reconocimiento apropiado a su formación, a su cariño, a su amor. Lo sexual no tiene lugar en lo social. Quiere decir, hay que compartirnos con cuidado. Quiere decir,
no con todos, no con todo, siempre. Quiere decir, yo mismo puedo desconocer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Desconocer es otra forma de decir, yo soy inconsciente, yo no me conozco. A pesar de un análisis, a pesar de el estudio de Freud, a pesar de que yo todos los días convivo conmigo, a veces yo no sé qué siento, a veces yo no sé qué quiero y a veces lo que yo quiero me espanta. Regreso al texto. Repito, por razones culturales, porque hay que ser bonitos y gorditos, ¿verdad? Las pulsiones sexuales son las más intensamente afectadas por la represión, pero es sobre todo en esas pulsiones sexuales donde la represión fracasa, de suerte que los síntomas neuróticos aparecen como la satisfacción sustitutiva de la sexualidad reprimida. No es correcto que la vida sexual del ser humano solo comience con la pubertad. Más bien se la registra desde el comienzo de la vida extrauterina. Alcanza una primera culminación alrededor del 5.º año, periodo temprano, y luego experimenta una inhibición o suspensión, periodo de latencia, a la que pone término la pubertad, el segundo apogeo del desarrollo. La acometida en dos tiempos de la vida sexual parece característica de la especie humana. Todas las vivencias de este periodo infantil poseen una gran importancia para el individuo y, junto con la constitución sexual heredada, producen disposiciones para ulteriores desarrollos del carácter y patológicos. No es correcto hacer coincidir sexualidad con genitalidad. Totalmente cierto. Las pulsiones sexuales atraviesan un complicado desarrollo y solo a su término se instaura el primado de las zonas genitales. Es decir, siendo niños, gozamos, obtenemos un enorme placer al comer, al ser amamantados, al defecar, al hacer pipí, al ser limpiados. Y cuando ya somos niños y jugamos, el placer de correr, el placer de reír, de gritar, es infinito. Por eso, en psicoanálisis, sexualidad no quiere decir relación sexual, no quiere decir coito. El control que hacemos de nuestra energía, de nuestra atención, la capacidad de amar y de odiar, la capacidad de sentir felicidad, tristeza, vergüenza, culpa, lástima, todo. Nosotros para nosotros. Ujú. Y ya, el compartirnos con alguien más, voy a aproximarme tantito a Lacan, tantito, que también tiene sus bemoles, tiene sus implicaciones, tiene sus significados, pero Lacan dice, literal, la relación sexual no existe. No es el significado que podemos entender ahorita. Lo que les quiero hacer decir o que lo que les quiero hacer pensar con Lacan es qué significa el encuentro entre dos personas. ¿Qué pasa ahí? ¿Nos conocemos o nos construimos ahí? Voy a dejarlo así, queridas y queridos. Y hablando de la relación sexual, del coito, ajá, para también no dejarlos con la negación de Freud.
Ajá. Freud ahorita expande el concepto de sexualidad humana a límites que, digamos, lo acusaron de ser pansexualista, es decir, todo es sexualidad. No necesariamente, queridas, queridos. Podemos, ustedes y yo, como personas con intereses, con deseos, buscar sexualidad en todo, hasta en un libro, hasta en la ciencia, en las matemáticas, pero la contribución de Freud acerca de la teoría, perdón, la doctrina de las pulsiones sexuales, no solo está en pantalla, sino también pone de manifiesto no a un doctor pervertido de Viena, sino a un espíritu humano que forma alianzas hacia la vida de las formas más insospechadas posibles. Es decir, no se trata de decir Freud era un pervertido, sino qué maravillosa es la humanidad, que podemos, por ejemplo, sacar placer del trabajo bien hecho, obtener un goce sexual de la música. Y con eso no quiero decir que hay personas que se masturben oyendo cualquier clase de música, que de hecho debe ser posible, deben existir. No las conozco, no los conozco, pero pues, supongo que hay gente así. Quiere decir que en el momento que una persona escucha una pieza en particular, siente como en México tenemos esta frase, se le pone chinita la piel, escalofríos en todo el cuerpo por una canción, una nota musical. ¡Fum! Y la vida los atraviesa. ¿Me explico? Regresamos al texto. Por el camino se establecen varias organizaciones pregenitales a las que la libido puede fijarse y a las que en caso de ulterior represión regresa. Esto es el proceso de la regresión, el regresar a momentos en nuestro propio desarrollo en el cual estuvimos contentos, felices, tranquilos. Continuamos. Las fijaciones infantiles de la libido son decisivas para la posterior elección de la forma de enfermedad. Así, las neurosis aparecen como inhibiciones del desarrollo de la libido. No se encuentran causas específicas para la contracción de la neurosis. Las proporciones cuantitativas, la cantidad, la intensidad, deciden si el desenlace de los conflictos será la salud o la inhibición funcional neurótica. La más importante situación de conflicto que el niño debe solucionar es la del vínculo con sus progenitores, el complejo de Edipo. Ya les expliqué un poquito, no recuerdo otros pues el sepultamiento del complejo de Edipo, pero hay mucho que hemos hablado, principalmente desde más allá del principio de placer hasta ahorita, y por supuesto les dejo también mi libro leído y estudiado en la descripción de este video. Ajá. Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1. Al momento lo encuentran en Amazon. Luego lo publicaré en otras plataformas de libros. Los destinados a la neurosis por regla general fracasan en dominarlo. Hablando de el vínculo con los progenitores. Ajá. Me encanta esta palabra, los destinados. ¿Qué me sabe usted, doctor Freud? De mí no va a estar hablando, ¿eh? Dice el texto. De las reacciones frente a las exigencias pulsionales del complejo de Edipo, surgen las operaciones más valiosas y de mayor importancia social del espíritu humano, tanto en la vida del individuo como probablemente en la historia de la especie humana en cuanto tal. A raíz de la superación del complejo de Edipo nace también la instancia moral del superyo, que gobierna al yo. Número 3, acerca de la doctrina de la importancia de la transferencia. Se denomina transferencia a la llamativa peculiaridad de los neuróticos de desarrollar hacia su médico analista
Vínculos afectivos de naturaleza tanto tierna como hostil, vínculos que no se fundan en la situación real, sino que provienen del vínculo con los progenitores, es decir, del complejo de Edipo, de los pacientes. La transferencia es una prueba de que el adulto no ha superado todavía su dependencia infantil de antaño. Coincide con aquel poder que ha recibido el nombre de sugestión. Su manejo, que el médico debe aprender, es lo único que permite mover a los enfermos a superar sus resistencias internas y a cancelar sus represiones. El tratamiento psicoanalítico se convierte de esta manera en una reeducación del adulto, en una enmienda de la educación del niño. Mm, ujú. No estoy de acuerdo, pero vamos a continuar. Y por supuesto, eh, un tanto por mi propia formación, querido doctor Freud, también como las limitaciones que usted incluyó en su propia práctica. He mencionado algunas, en otro momento abordamos la diferencia entre el psicoanálisis freudiano y el lacaniano, porque sí hay diferencias. Dice esta parte del texto, el último párrafo de este apartado, son muchos los temas merecedores del interés más universal que no pueden exponerse en este compendio del psicoanálisis. Entre otros, la sublimación de las pulsiones, el papel del simbolismo, el problema de la ambivalencia. Por desdicha, tampoco pueden considerarse aquí las aplicaciones del psicoanálisis, nacido en el suelo de la medicina, a ciencias del espíritu como la historia de la cultura, de la literatura, la ciencia de la religión y la pedagogía, que día a día cobran mayor importancia. Baste apuntar que el psicoanálisis, como psicología de los actos anímicos inconscientes profundos, promete convertirse en un eslabón que une la psiquiatría y todas esas ciencias del espíritu. Bueno, doctor Freud, esto si usted hubiera sido leído, es decir, si los psiquiatras, los médicos, los psicólogos se acercaran a usted no con la demanda de salud mental, pero es una demanda política de la cual ya me encargaré en su momento. Dice el texto, ya estamos a una página, esto va a ser muy rápido, lo último, la bibliografía. Dice, peripecias externas del psicoanálisis. A ver. El psicoanálisis, cuyos comienzos pueden marcarse en dos fechas, Brewer y Freud, estudio sobre la histeria y la interpretación de los sueños por Sigmund Freud, no despertó al principio interés ninguno entre los médicos y el público. En 1907 se inició la colaboración de un grupo de psiquiatras suizos de Zúrich, dirigidos por Bleuler y Carl Gustav Jung. En 1908 tuvo lugar en Salzburgo la primera reunión de partidarios procedentes de diversos países. En 1909, Freud y Jung fueron invitados a Estados Unidos por Stanley Hall para dictar conferencias sobre psicoanálisis, en la Clark University de Worcester, Massachusetts. En tanto, en Europa aumentaba rápidamente el interés por aquel, pero se exteriorizó ese interés en una desautorización muy enérgica, a menudo acientífica, es decir, no me importa lo que dices, eso está mal. Ujú. No te escucho, pero lo que tú dices no es cierto. Ajá. Esa hostilidad estaba motivada de parte de los médicos por la insistencia del psicoanálisis en el factor psíquico, es decir, lo que es la mente. Y por parte de los filósofos por la hipótesis fundamental del concepto de actividad anímica inconsciente. Esto sigue activo y sigue presente, queridas y queridos. Los psicólogos dicen, y los filósofos también dicen, no todos los psicólogos, pero muchos de ellos sí. Los filósofos sí dicen, hay que pensar bien. Pero, ¿qué es pensar? ¿Estamos seguros de que todos pensamos? ¿Y qué es bien? Ujú. Bien, de acuerdo a Aristóteles, Platón, Nietzsche, Heidegger, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Y esto, por supuesto, estoy ahorita haciendo una simplificación bastante grosera. Ahí sí,
señalo mi propia incapacidad de describir a la filosofía en función con la utilidad hacia la humanidad. Critican, pero no es verdad que todo lo que yo pienso lo tengo que saber. No es verdad que todo lo que yo siento lo tengo que saber, porque lo sentí, porque lo pensé, porque lo fantaseé. Puedo eso crearlo y de repente ya no le pongo atención, pero el hecho de que yo no lo vea no quiere decir que deje de existir en mí. Continuamos con el texto, pero sobre todo, sin duda alguna, por la general repulsa de los seres humanos a conceder a la vida sexual la importancia que el psicoanálisis le atribuyó. A pesar de esa oposición general, el movimiento en favor del psicoanálisis no se detuvo y no se detiene todavía, ¿eh? No solo yo, queridas y queridos, no solo yo. Sus partidarios se organizaron en una asociación internacional que ha resistido la prueba de la Gran Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y en la actualidad, 1925, abarca los grupos locales de Viena, Berlín, Budapest, Londres, Suiza, Holanda, Moscú, Calcuta y dos en Estados Unidos. Varias revistas sirven los propósitos de estas sociedades. La International Sanskrit for Psychoanalysis, la revista Imago, para la aplicación a las ciencias del espíritu, y la revista International Journal of Psychoanalysis. Entre 1911 y 1913, los expartidarios Alfred Adler de Viena y Carl Gustav Jung de Zúrich se apartaron del movimiento y fundaron sendas organizaciones a las que la hostilidad general contra el psicoanálisis aseguró una acogida benévola, es decir, yo, sea Alfred Adler o Carl Gustav Jung, reconozco que eso del psicoanálisis está muy feíto y entonces me apropio de la hostilidad general a favor mío. Pero que han permanecido estériles desde el punto de vista científico y así permanecieron, doctor Freud, al menos Alfred Adler, Carl Gustav Jung, fue fecundo, pero en un asunto de ocultismo y superación personal. La figura de Carl Gustav Jung es, digamos, como reconocida para el año 2024 como parte de la historia de Alcohólicos Anónimos. Una, ¿cómo decirlo? Obra derivada, una modificación de la religión para fines no religiosos, para fines de adaptación social, entre comillas. Ajá. Regresamos al texto. Nota número 7. La última cláusula de la oración fue suprimida. Ay, gracias. Esto ya lo voy a omitir. La 7 y la 8 las dejo en pantalla. Bye, bye, queridas notas. Finalizamos casi el texto. En 1921, el doctor, creo que es Max Eitingon, fundó en Berlín la primera policlínica psicoanalítica, lugar donde se daba psicoanálisis gratis o con muy bajo costo, e instituto de enseñanza públicos, a la que pronto siguió una segunda policlínica psicoanalítica en Viena. Bibliografía. Estudio sobre la histeria en la descripción de este video. La interpretación de los sueños en la descripción de este video. Psicopatología de la vida cotidiana en la descripción de este video. 3 ensayos de teoría sexual en la descripción de este video. Vorstellungen und die Psychoanalyse. Ay, no me acuerdo cuál es este texto. Lo voy a buscar. Es, este se los dejo en la descripción. No me acuerdo qué significa esas palabras. Las obras completas de Freud han sido publicadas en alemán. Este es el compendio, Gesamtschriften. Y en español, obras completas. La mayor parte de ellas han sido traducidas al inglés y a otros idiomas. Se hallarán breves informes sobre el contenido y la historia del psicoanálisis también se los dejo en la descripción, las conferencias pronunciadas en Worcester. Creo que estas son las 5 conferencias sobre psicoanálisis. Ajá. Ay, no me acuerdo.
Voy a investigar cuáles son estos textos y se los dejo en la descripción. Mm, estos últimos textos no los tengo. Papers on Psychoanalysis y Psychoanalysis de, creo que es Alfred Brill. No me acuerdo qué significa la A. Y la doble A no es por Alcohólicos Anónimos. Son dos nombres que empiezan con A, ¿vale? Queridas, queridos, hemos terminado. Terminamos en la 2:58. Están viendo el título del siguiente texto que vamos a abordar. Pero estoy muy feliz. Estoy a punto de terminar el volumen 20. Nos faltan unas 20 páginas, más o menos. Este texto y otros escritos breves, pero ya casi acabamos el volumen 20 y para mí sigue siendo enero del 2024. Estoy feliz. Y en mis vacaciones quiero dedicarme, vacaciones del trabajo, quiero dedicarme a leer mucho, programar muchos videos y, si es posible, terminar el volumen 21 antes de que finalice febrero del 2024. Estoy feliz, queridas, queridos. El trabajo me hace feliz y este trabajo también me hace muy feliz. Nos vemos en el próximo video. Bye.